Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estoy de nuevo para hablar de un asunto que me parece importante. Y es que, bueno, pues he conocido a alguna persona joven, sobre todo gente joven, no me pasa tampoco todos los días, pero me pasa, que están estudiando guión en el curso de guión que tengo aquí en este canal, gratuito para todos vosotros, os recuerdo. Eh, o gente que está estudiando cine, no solamente guión, sino para ser director o directora en alguna escuela de cine, y que de alguna forma, pues bueno, tienen una formación técnica, tanto para escribir guión como para dirigir, pero de alguna forma les cuesta trabajo saber realmente qué quieren contar, ¿no? Y dar con la historia que quieren contar y todo esto. Entonces muchas veces me preguntan, Dani, ¿qué? Sé cómo tengo que contar una historia, pero no sé realmente qué contar. Y de alguna forma la técnica me ayuda a entender cómo se construyen las historias e incluso puedo analizar historias de otros y tal, pero a mí me cuesta trabajo saber qué contar. Y bueno, pues la respuesta, yo, bajo mi punto de vista, esto también es una opinión muy personal y sobre todo basada en mi experiencia propia y en la de gente que conozco que se ha formado como cineasta y que ha tardado un tiempo en poder contar su historia. Y la razón básicamente es que ser cineasta, ser guionista o ser director o directora no es solamente una cuestión de técnica. La técnica es muy importante porque nos va a ayudar a contar aquello que queremos contar, pero al final se trata de contar algo que nos preocupa, algo que conocemos, algo sobre lo que tenemos mucho interés en conocer y la película nos ayuda a conocer en profundidad un poco más ese fenómeno o ese aspecto de la realidad que queremos plasmar en nuestra historia. Pero para eso hace falta una cierta madurez, ya no solamente de la vida, sino también intelectual. Y para eso tenemos que intentar pues, leer mucho, tenemos que intentar afinar nuestra capacidad de observación para aquellas cosas que nos ocurren en la vida, ser capaces de intentar analizarlas para interiorizarlas mucho mejor y poder convertirlo en una historia posteriormente. También podemos obtener información de gente que conocemos, intentando conocer cuál es su historia, cuál es su experiencia en la vida. No solamente aprendemos de nuestra propia experiencia, sino de la experiencia de las demás personas. Pero todo esto no sea, tanto la lectura como con las experiencias propias, como las experiencias de otras personas, no es una cosa que tengamos que enfrentarnos a ellas de una forma superficial, sino al contrario, tenemos que intentar averiguar, analizar aquello que leemos, que nos llama la atención, aquello que nos ocurre, aquello que le ocurre a otras personas, analizarlas de una forma profunda para intentar, de alguna forma, extraer la esencia humana, emocional que se desprende de eso. Este ejercicio de análisis tiene un lado positivo y un lado negativo. El lado positivo es que si somos capaces de analizar y de interiorizar y de reflexionar sobre aquello que leemos, que vemos en otras personas, pues poco a poco vamos a ir creando una especie de reserva, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De almacén, de emociones, de personajes, de conflictos, que nos van a servir muchísimo para nuestras historias. Y vamos a estar reflexionando sobre temas que pueden ser importantes para nosotros, sobre los cuales pueden girar las historias que creamos y que vamos a crear en el futuro. Entonces esto es la parte buena, ¿vale? La parte mala, ¿cuál es? Que esto no se consigue de la noche a la mañana. Yo siempre digo que si quieres conocer la psicología humana tienes que leer a Dostoyevsky. Pero claro, si leerse a Crimen y Castigo está muy bien, pero no es, eso por sí solo no te da el conocimiento de la psicología humana. El conocimiento de la psicología humana es algo que se consigue a partir de buenas lecturas como esa, como la literatura rusa del siglo XIX, por ejemplo, como nuestra relación con otras personas, como he dicho antes. Pero eso es un pequeño grano de arena en un todo que se tiene que ir formando poco a poco en nuestra personalidad y en nuestra mente, en nuestro cerebro, en nuestro, digamos, registro emocional. Y es una cosa que no se consigue de la noche a la mañana, ¿vale? Es decir, ser cineasta no es solamente una cuestión de técnica, es también una cuestión de madurez personal, de madurez intelectual. Por eso hay mucha gente que dice, bueno, yo ya he estudiado cine, ya puedo hacer mi película. Sí, si yo soy el primero que anima a todo el mundo a hacer su película, pero no basta con estudiar en una escuela y ya está. Hay que intentar saber qué quieres contar y cómo lo quieres contar, ¿vale? Y para eso la experiencia de la vida es fundamental.
¿Podemos hacer una película con 20 años? Claro que sí, podemos hacer una película con 20 años. Seguramente, si eres una persona normal, con 20 años, con 18, no tienes todavía la madurez suficiente como para contar algo con un contenido auténtico a nivel emocional, a nivel incluso intelectual, que pueda llamar la atención de mucha gente, del mercado en su conjunto, ¿vale? ¿Quiere eso decir que no va a poder nunca ser cineasta profesional y que va a contar historias realmente emocionantes? Evidentemente no. Pero lo que sí tienes que hacer es tener paciencia. Es entender que esto no es un oficio que se consiga en 4 días. O con 2 o 3 años o 4 de carrera universitaria, o con 2 años de una escuela de cine, o con un curso como el mío hecho en internet. Espero que la formación de guión que tengas no sea solamente el curso que tengo yo en este canal, sino que te nutras de otras historias, de otras cosas como son la lectura de libros, el análisis de películas, ver mucho cine, hablar de cine, en fin, hay otros cursos que no sean el mío. El mío es una forma de enfrentarse a la escritura de guión como puede ser otra. A mí me parece la más adecuada, pues si no, no la promocionaría, pero y no la pondría de una forma tan accesible, pero realmente existen otras formas de enfrentarse al guión. A lo mejor para mí y para otras personas es adecuada, pero para otras personas es mejor otro método, ¿no? Bueno, una vez dicho esto, tened en cuenta que si queréis ser cineastas, si queréis contar historias, tenéis que leer mucho. Y fijaros que he dicho leer sobre todo, porque la lectura es aquel ejercicio intelectual que nos permite ir reflexionando, al mismo tiempo que vamos conociendo las historias de personajes en situaciones comprometidas, en situaciones de conflicto. La lectura es probablemente aquello que más armas y que más herramientas a nivel emocional y de conflictos entre personajes que podemos adquirir. Ver cine también, por supuesto. Ver cine también. Pero la lectura tiene un componente de reflexión que quizá no tiene el cine, ¿vale? Y parece una contradicción esto que estoy diciendo, que hay que leer más que ver cine. No sé si más o menos, no lo sé, pero que la lectura es algo que no puede faltar en la formación de cualquier cineasta. La lectura, evidentemente, de historias buenas, de clásicos. Los clásicos son clásicos porque perduran a lo largo de las generaciones. Y si perduran, si no caen en el olvido, es porque tienen algo que realmente merece la pena y que vale. Y que la gente de todas las generaciones, de todas las épocas, lo valora. Por lo tanto, la lectura es imprescindible. Y si me preguntáis cuál es la lectura más recomendable, pues no tengo tampoco una respuesta para eso. Bajo mi punto de vista, yo he aprendido mucho leyendo sobre la psicología humana, como he dicho antes, leyendo a los clásicos, a los rusos, por ejemplo. Pero evidentemente también ver cine y tener experiencias personales. Y no pasar por esas experiencias de una forma superficial, sino parándonos a reflexionar qué nos ocurre, cómo hemos reaccionado, qué ha pasado con la gente de nuestro entorno cuando nos ha ocurrido eso, por qué ha ocurrido eso. Entender exactamente qué nos está pasando para para conocernos a nosotros mismos y para conocer también al ser humano, que es sobre lo que van las historias para el cine en general, ¿vale? Así que nada, paciencia, lectura, experiencias, análisis del mundo, mirar al mundo con los ojos abiertos y parándonos a reflexionar, parándonos a escribir aquello que nos sugieren, que nos evocan las cosas que vemos y que oímos y que leemos, ¿vale? Para intentar alimentar nuestra capacidad de invención de historias que realmente merezcan la pena, ¿vale? Y solo de esa forma y con paciencia, ¿vale? No creyendo que ya somos cineastas consagrados o que deberíamos serlo porque tenemos un curso de cine, ni mucho menos. Solo de esa forma conseguiremos darle un contenido auténtico a nuestras historias y convertirnos en cineastas profesionales y que lleguen a un público de una forma auténtica, ¿vale? Bueno, pues espero que te parezca interesante esto que te estoy comentando. Si queréis comentar, ya sabéis, abajo podéis dejar los comentarios que queréis, los leo todos, respondo, creo que siempre, a veces se me escapará alguien, no sé, pero creo que respondo a casi todo o todo. Y nada, si no os habéis suscrito ya, os animo a hacerlo, y si no queréis suscribiros, tampoco pasa nada, ¿vale? Venga, hasta la siguiente, chao.